Sí, nosotros ahorita, el país, o sea, yo obviamente soy venezolano, Ujú. entonces, nada, el país justamente en este momento está viviendo una convulsión política. Yo trabajo temas de derechos humanos principalmente, soy periodista. Y un poco lo que hacemos es denunciar en diferentes instancias internacionales y a diferentes grupos cómo en Venezuela la tortura es una política de Estado, cómo en Venezuela se tortura sistemáticamente y sobre todo en este momento cómo se está reprimiendo a disidentes o personas que son consideradas opositoras ante un régimen dictatorial que hoy en día predomina en el país. Entonces como que toda esta movida ha sido denunciando y visibilizando la situación del país. Ujú. Yo esto, cuando veo hablar, por ejemplo, a gente afín a Maduro o al propio Maduro sobre las personas que sois vocales respecto a esto, lo que veo que se dice es que es propaganda para intentar debilitar un gobierno que ha hecho que el país esté estupendamente y que todo lo que queréis es desestabilizarlo por intereses políticos. Sí, es normal, o sea, los regímenes autocráticos viven de la mentira, viven del control social, pero bueno, en Venezuela es inminente. Hay desde el año 2014 alrededor de 16.000 personas que han sido detenidas arbitrariamente. Hoy hay personas desaparecidas. Hay personas a las cuales se está pidiendo la fe de vida. Hay personas que han sido torturadas. Yo fui torturado en el país, entonces, en efecto, no existe esa posibilidad. En Venezuela, alrededor de 8 millones de personas han salido del país. Es la migración más grande del mundo. Después de Siria y Ucrania, que son países que están en guerra, Venezuela tiene la migración más grande del mundo, por encima de Siria y Ucrania. Quise decir, estamos hablando de 2 veces Uruguay, por ejemplo. Es Ujú. la migración venezolana, un país que esté bien no tiene más del 50% de pobreza. Un país que esté bien no se van 8 millones de personas. Un país que esté bien, el gobierno no tortura para poder mantenerse en el poder. ¿Y en qué momento o en qué año dirías tú que empieza este régimen a endurecerse de la manera en la que está Mira, yo ahora? creo que, yo creo que Maduro es la consecuencia de la crisis política que venía el difunto Hugo Chávez promoviendo. De hecho, Chávez es un régimen. Chávez tenía presos políticos, tuvo presos políticos, la jueza Fiuni, entre ellas, quien fue violada en una cárcel política de Chávez, y la obligaron a abortar en una cárcel política de Chávez, o el ex policía Iván Simonovic, que también estuvo en un centro de tortura. O sea, Chávez tuvo presos políticos, pero yo creo que la exacerbación de esta política de Estado empieza en el año 2014, cuando Maduro es ilegítimamente electo presidente y las personas empiezan a salir a la calle y a demandar y a repudiar que Maduro estaba en el poder, y allí es cuando empieza a verse la ola más represiva, donde empiezan a asesinar a jóvenes en las protestas y comienzan las detenciones arbitrarias. De hecho, las investigaciones que se están haciendo, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional, o las investigaciones que está haciendo la Fact-Finding Mission, que es la misión de determinación de hechos para Venezuela, empiezan a determinar que los posibles, que son reales, crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela son a partir de 2014, porque es donde se ve la sistematicidad a grandes grupos en el país. Como te comentaba anteriormente, por ejemplo, de cara al tema de presos políticos y tortura, que son los que yo me dedico todos los días, desde 2014 hasta ahorita hay alrededor de 16.000 presos políticos. Hoy en día, según la organización Foro Penal, son 264 personas presos políticos, sin contabilizar todos los de la semana pasada y esta semana, y los que se llevaron ayer, y los que están amenazando por persecución política, y las personas que están en la clandestinidad, ¿no? Entonces, al final del día, pudiésemos decir que esta crisis comienza a exacerbarse bajo el régimen de Maduro, que quizás por no tener las habilidades narrativas de Chávez, de convencimiento, se debilita y se fractura un sistema que ya venía agudizándose, incrementa mucho más la crisis económica que venía atravesando el país, y eso empieza a generar unas movilizaciones que Maduro se ve en la obligación de simplemente controlar a través de la represión, la persecución, la desaparición arbitraria, la tortura
y el asesinato, que son los crímenes que sistemáticamente cometen quienes están en el poder, principalmente liderados por Nicolás Maduro. Entonces, ¿quieres decir que la última etapa del gobierno de Chávez se mantenía principalmente por una cuestión de carisma y de capacidad de narrativa de Chávez? Sí, Chávez era un demagogo de primera clase que lograba de alguna manera convencer a las personas. Chávez, cuando llega al poder en su último año presidencial, llega con más del el 50% al poder de la población. Obviamente ya se venía generando repudio hacia Chávez. Chávez, cuando ganó o cuando empezó a posicionarse en el país, tenía una popularidad muchísimo más grande. Chávez llegó a ganar con más de 60 puntos elecciones presidenciales, que es muchísimo entre las brechas que existían dentro del país. Pero bueno, tenía un poder de convencimiento tanto para la política exterior como para el país, que hacían que de alguna manera se mantuviese en el poder. Eso no significa que la crisis no venía pasando, ¿no? La crisis sí venía pasando. Las personas cada vez estábamos menos convencidos de que Chávez era una opción para el país y nada, eso se venía dando, pero yo creo que hay rumores de que Chávez lo asesinaron, ¿no? Entonces yo creo que lograron asesinarlo en el momento que lo tenían que asesinar, y si se murió, se murió en el momento que se tenía que morir, y luego entra la exacerbación del poder. Yo no sé qué pasó allí, la verdad, son secretos que van a quedar en la historia de Venezuela, pero lo cierto es que Chávez desaparece y bueno, Maduro exacerba la crisis y exacerba la violencia. Entonces, en el momento, ¿por qué había este rechazo a la toma de poder de Nicolás Maduro por parte de la población? Porque las elecciones fueron ilegítimas, porque la gente quería cambio, porque la gente se estaba muriendo de hambre y porque no quería más presos políticos. Son bastante motivos, a lo mejor. Sí, creo que son bastantes. Entonces, pero sigue habiendo una parte del pueblo venezolano que apoya este tipo de gobierno. Hoy por hoy, según las encuestadoras serias... Si te está gustando esta entrevista, puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle al link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido 3 meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además, vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo.